Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro viaje compartido hacia los misterios de la fe. Hoy vamos a caminar juntos hacia la tenue luz silenciosa de la madrugada en San Giovanni Rotondo. Vamos a estar en espíritu junto a los miles de peregrinos que viajaron desde los confines de la tierra solo para presenciar una cosa: un humilde fraile capuchino celebrando misa. Pero hoy vamos a mirar más allá del espectáculo visible. Vamos a hacer una pregunta que atormenta el corazón de toda persona que ama verdaderamente. ¿Cuál es el precio real de salvar un alma? Cuando pedimos oraciones, cuando pedimos a un santo que interceda por nosotros, ¿entendemos lo que les estamos pidiendo que carguen? Hoy exploramos una de las revelaciones más estremecedoras del Padre Pío: el inmenso y aplastante peso físico de los pecados que cargaba mientras estaba de pie en el altar. Para entender esto, tenemos que transportarnos de vuelta a la iglesia del monasterio. Imagina que son los años 50. Son las 4 de la mañana. La iglesia ya está llena. Un mar de silenciosa expectación. El aire está denso, con el aroma del incienso, y las oraciones no dichas de los desesperados. Entonces, se abre la puerta de la sacristía. Cae un silencio tan profundo que parece que el mundo ha dejado de girar. El Padre Pío entra. Está encorvado, moviéndose con un andar lento y arrastrado que delata un dolor del que nunca habla. Para cualquiera que mirara, la misa del Padre Pío no era simplemente un ritual. Era un acontecimiento. Podía durar 2, a veces 3 horas. Y durante esas horas, los peregrinos presenciaban algo que desafiaba toda explicación. Veían a un hombre que parecía estar luchando contra fuerzas invisibles. Veían su rostro, a menudo contorsionado por la agonía, y otras veces, iluminado por una luz aterradoramente hermosa. Lo veían llorar, con lágrimas corriendo por su rostro, empapando los manteles del altar. Pero lo más famoso era que lo veían detenerse. Había momentos, particularmente durante el ofertorio, ese tiempo sagrado en que el pan y el vino se ofrecen a Dios, donde el Padre Pío se quedaba congelado, se apoyaba pesadamente sobre el altar, con los nudillos blancos, su cuerpo temblando como si le hubieran puesto una montaña sobre la espalda. Los observadores a menudo se preguntaban: ¿estaba enfermo? ¿Era viejo? ¿Estaba simplemente agotado por las largas horas en el confesionario? Pero la verdad era mucho más mística y mucho más desgarradora. El Padre Pío reveló más tarde a sus directores espirituales y confidentes más cercanos que durante la misa, no estaba simplemente recordando la pasión de Cristo, la estaba viviendo, y al vivirla, estaba aceptando una carga que tenía un peso físico literal. Reveló que durante esas largas pausas, especialmente en el ofertorio, los pecados específicos de sus hijos espirituales, los pecados de aquellos que le habían escrito, aquellos que se habían confesado con él y aquellos por los que había prometido orar, eran colocados sobre sus hombros. No estaba solo pensando en el perdón, estaba cargando físicamente la deuda. A menudo pensamos en el pecado como un asunto legal, una regla rota, una línea cruzada. Pero para los místicos, y ciertamente para el Padre Pío, el pecado es una sustancia, es una oscuridad que tiene peso, es una carga que aplasta el espíritu humano e insulta a la majestad divina. Cuando cometemos un pecado, atamos un peso a nuestras almas, y cuando pedimos a un Padre espiritual como el Padre Pío que nos ayude, Él no se limita a agitar una mano y hacerlo desaparecer. Él interviene como Simón de Cirene y pone su hombro bajo nuestra cruz. El Padre Pío confió una vez, en un momento de rara vulnerabilidad, que sentía el peso de todo el mundo presionándolo contra la tierra. Dijo que en el altar estaba suspendido entre Dios y la humanidad. Él era el puente, y un puente debe soportar el peso de todo lo que cruza sobre él. Miremos de cerca el ofertorio. En la liturgia, este es el momento en que el sacerdote eleva la patena con la hostia y el cáliz con el vino. Es una ofrenda, pero para el Padre Pío, este era el momento del gran intercambio.
Mientras levantaba la patena, no estaba levantando solo una pequeña oblea de pan. En su visión mística, esa patena contenía las ansiedades, las enfermedades, los dolores y sí, los terribles pecados oscuros de las miles de personas que lo llamaban Padre. Los testigos relatan que levantar la patena parecía requerir un esfuerzo sobrehumano. Sus manos temblaban violentamente. El sudor perlaba su frente rodando hasta sus ojos. Sin embargo, no se los secaba. Parecía como si estuviera tratando de levantar una pesada losa de piedra en lugar de un trozo de pan sin levadura. ¿Por qué? Porque en el reino espiritual estaba elevando los pecados del mundo hacia la misericordia de Dios. Él estaba diciendo: Señor, quita esta carga de ellos y déjame llevar el costo. Esta es la esencia de lo que los teólogos llaman la condición de víctima. Es un concepto que hemos perdido en gran medida en el mundo moderno. Queremos que la religión sea terapéutica. Queremos que nos haga sentir bien. Pero la fe católica está construida sobre la realidad del sacrificio. Está construida sobre la creencia de que el amor está dispuesto a sufrir por el amado. El Padre Pío era un alma víctima, elegido para participar íntimamente en el sufrimiento redentor de Jesús. Durante la misa, los estigmas, las milagrosas heridas de Cristo que el Padre Pío llevaba en sus manos, pies y costado, sangraban más profusamente. Pero había otro dolor del que a menudo hablaban en voz baja los frailes que lo asistían. Era el dolor del hombro. Quizás recuerdes que San Bernardo de Claraval le preguntó una vez a Jesús cuál fue su herida no registrada más dolorosa, y el Señor respondió que era la herida en su hombro, causada por el pesado madero de la cruz, moliendo su carne en el camino al Calvario. El Padre Pío, en su unión con Cristo, experimentó esta herida en el hombro, y fue precisamente allí, en esa herida mística, donde descansaba el peso de nuestros pecados. Cuando se detenía en el altar, inclinándose hacia adelante, jadeando por aire, era porque el peso de nuestro orgullo, nuestra ira, nuestra lujuria y nuestra codicia estaba moliendo su hombro espiritual. Estaba sintiendo físicamente la gravedad de nuestras elecciones. Uno de los frailes que servía su misa, el padre Tarcisio, recordaba observar al Padre Pío con una mezcla de asombro y terror. Dijo que mirar al Padre durante la consagración era como mirar a un hombre muriendo. El color desaparecía de su rostro. Sus ojos se ponían en blanco o se fijaban en algo invisible sobre el cáliz. El fraile se dio cuenta de que el Padre Pío ya no estaba en San Giovanni Rotondo. Estaba en el Gólgota. Estaba colgado en la cruz. Y así como Cristo cargó los pecados del mundo en la cruz, al Padre Pío se le permitió, por una gracia especial, compartir esa carga. Hay una historia profunda que involucra a una de sus hijas espirituales, Cleonis Morcaldi. Ella era una de las pocas que verdaderamente entendía la profundidad de su sufrimiento. Una vez le preguntó: «Padre, ¿cómo puede soportarlo? ¿Cómo puede soportar las confesiones de tanta gente, la oscuridad de tantas almas?» Y él la miró con ojos que parecían contener la tristeza de siglos y dijo: «Hija mía, si supieras una sola gota de lo que sucede en el altar, morirías de dolor, pero también morirías de amor». Él veía la fealdad del pecado. Sí, describió ver las almas de sus hijos espirituales apareciendo a veces desfiguradas, ennegrecidas por sus vicios, pero no se apartaba con disgusto. Este es el milagro de su amor. En lugar de apartarse, se acercaba más, abría sus brazos, le decía al Señor: «Dámelo a mí». Esto explica por qué a menudo estaba tan agotado después de la misa. No era solo la duración de la liturgia, era que acababa de realizar una hazaña de fuerza espiritual que aplastaría a un hombre normal. Había luchado con el diablo por las almas de sus hijos, y había ganado, pero pagó la victoria con su propia vitalidad. Debemos entender que este peso no era metafórico. No era solo que se sintiera triste por el pecado, lo sentía como una presión aplastante.
Lo sentía como fuego. Lo sentía como un golpe físico. Cuando un penitente acudía a él en el confesionario y confesaba un pecado mortal, el Padre Pío a veces se estremecía o gritaba. ¿Por qué? Porque podía sentir el nuevo peso añadiéndose a la carga que tendría que llevar al altar a la mañana siguiente. Hay un relato famoso de un hombre que fue a confesarse ocultando un pecado grave. Estaba demasiado avergonzado para decirlo. El Padre Pío, con su don de leer corazones, sabía que el pecado estaba allí, pero no se limitó a regañar al hombre. El hombre levantó la vista y vio al Padre Pío llorando, visiblemente adolorido, sosteniéndose la cabeza como si estuviera en agonía. El hombre se conmovió tanto al ver al sacerdote sufriendo por su silencio inconfeso que se derrumbó, confesó todo y lloró. Más tarde se dio cuenta de que el Padre Pío ya estaba cargando el peso del pecado que él tenía demasiado miedo de admitir. Esta realidad de cargar arroja luz sobre la comunión de los santos. No somos individuos aislados, estamos conectados. Así como un órgano sano en el cuerpo puede trabajar más duro para apoyar a uno enfermo, un alma santa puede asumir las cargas de una más débil. El Padre Pío llevó esto al extremo. Se ofreció a sí mismo como un sacrificio vivo. ¿Pero por qué? ¿Por qué alguien aceptaría tal tortura? ¿Por qué aceptar el peso aplastante de los pecados de extraños? La respuesta se encuentra en el corazón mismo del Evangelio: el amor. El Padre Pío amaba a Dios con un fuego que lo consumía, y porque amaba a Dios, amaba lo que Dios amaba, las almas. Sabía que el pecado separa un alma de Dios. Sabía que el pecado conduce a la muerte espiritual, y no podía soportar la idea de que sus hijos espirituales se perdieran. Era como un padre viendo a su hijo atrapado bajo una viga pesada en un edificio en llamas. No pensaba en el dolor de levantar la viga. Solo pensaba en liberar al niño. Durante la misa, cuando se detenía, cuando lloraba, cuando parecía aplastado, estaba pagando el rescate. Estaba uniendo su sufrimiento con el sufrimiento infinito de Jesús para asegurarse de que pudiéramos quedar libres. Hay una enseñanza hermosa pero penetrante que dio a un grupo de sacerdotes visitantes. Les dijo: la misa no es un espectáculo para los ojos, sino una tragedia para el alma. Quería que entendieran que cuando estaban en el altar, estaban pisando terreno santo y peligroso. Estaban manejando el fuego de Dios. Advirtió que si un sacerdote no se da cuenta del peso de lo que está haciendo, es como un niño jugando con un cartucho de dinamita. Para el Padre Pío, el ofertorio era el momento en que recogía las intenciones del mundo. Imagina la escena: miles de cartas llegando al convento cada semana, personas pidiendo curas para el cáncer, reconciliación en matrimonios rotos, conversión de hijos descarriados. El Padre Pío se tomaba todo esto en serio. No solo leía las cartas, las absorbía, y en el altar, esa montaña de miseria humana era colocada sobre su espalda. Una vez dijo: los llevo a todos en mi corazón al altar. Ahora entendemos lo que eso significaba. No era un sentimiento poético, era un transporte literal de nuestras cargas a la presencia de Dios. Y debido a que nuestras cargas son pesadas de pecado y dolor, su viaje al altar era una vía dolorosa, un camino de la cruz. Había momentos en que el peso era tan grande que apenas podía pronunciar las palabras de la consagración. Las palabras «Hoc est enim corpus meum», esto es mi cuerpo, salían en un susurro tenso y entrecortado. A veces tenía que repetir las sílabas, luchando contra el agotamiento, luchando contra los ataques demoníacos que a menudo lo asaltaban en ese momento supremo. El diablo, conociendo el poder de la misa, trataba de distraerlo, de asaltarlo, de hacer que el peso se sintiera insoportable para que se rindiera. Pero el Padre Pío nunca se rindió. Se mantuvo firme, anclado por su amor a Cristo y su amor por nosotros. Le dijo a un confidente que durante la misa estaba suspendido en un estado atemporal. Veía el pasado, el presente y el futuro. Veía los pecados que habíamos cometido
y los pecados que cometeríamos, y ofrecía su sangre, la sangre que fluía de sus manos y pies, junto con la sangre de Cristo, para lavarlo todo. Es importante que nos demos cuenta de que hizo esto por nosotros. Nosotros, que estamos escuchando esto ahora mismo, estábamos presentes en la mente del Padre Pío. A menudo decía: «Me pararé en las puertas del paraíso, y no entraré hasta que haya entrado el último de mis hijos espirituales». Esa promesa comenzó en el altar. Él ya estaba cargando nuestro equipaje, asegurándose de que nuestro boleto estuviera pagado. El desgaste físico era evidente para todos. Después de la misa, mientras lo ayudaban a volver a la sacristía, parecía un hombre que había sido golpeado. Sus vestiduras estaban pesadas por el sudor. Su rostro estaba pálido y demacrado. A menudo tenía que sentarse durante mucho tiempo en acción de gracias, recuperando sus fuerzas. Los frailes lo encontraban perdido en oración, todavía temblando por el encuentro. Sabían que no debían interrumpirlo. Regresaba lentamente del Calvario. Bajaba lentamente la pesada cruz que había cargado por el mundo. Esta visión sobre el peso de la misa nos desafía. Desafía la forma en que asistimos a misa. ¿Vamos distraídos, mirando nuestros relojes, aburridos por la homilía? ¿O nos damos cuenta de que ante nosotros se desarrolla un drama cósmico? ¿Nos damos cuenta de que el sacerdote, en la persona de Cristo, está cargando el peso del mundo? La experiencia del Padre Pío es un llamado a la seriedad. Es un llamado a tomar nuestras vidas y nuestros pecados en serio. Si nuestros pequeños pecados se sienten como un peso aplastante para un santo, ¿cómo podemos tratarlos tan a la ligera? Si nuestros chismes, nuestra envidia, nuestra pereza hacían temblar al Padre Pío en el altar, seguramente debemos repensar cómo vivimos. Pero esta historia no pretende hacernos sentir culpables. Pretende hacernos sentir amados. Imagina ser amado tanto que alguien esté dispuesto a ser aplastado por ti. Imagina un amor tan feroz que se interpone entre tú y la justicia de Dios, diciendo: «Pon el peso sobre mí». Ese es el amor de Jesucristo, reflejado perfectamente en la vida del Padre Pío. Cuando nos sentimos agobiados por la vida, cuando sentimos que nuestros pecados son demasiado grandes para ser perdonados, debemos recordar la imagen del Padre Pío en el ofertorio. Debemos recordar a ese anciano tembloroso y lloroso, sosteniendo la patena. La sostuvo por ti, sintió el peso de tu lucha específica y no la dejó caer. La llevó todo el camino hasta la consagración, todo el camino hasta la transformación, todo el camino hasta Dios. Hay una profunda esperanza en esto. Significa que nunca cargamos nuestras cruces solos. Significa que en el cuerpo místico de Cristo hay hombros fuertes debajo de los nuestros. Hay un Padre espiritual que ya ha recorrido el camino, que ya ha sentido el peso y que ha despejado la vía. Al concluir esta reflexión, resolvamos hacer dos cosas. Primero, vayamos a misa con un renovado sentido de asombro. Visualicemos el peso invisible en el altar y unamos nuestros propios pequeños sufrimientos con él. Ofrezcamos nuestros propios hombros, por débiles que sean, para ayudar a cargar las cargas de los demás. Y segundo, hablemos con el Padre Pío. Digámosle: gracias. Gracias por cargar lo que yo no podía cargar. Gracias por las lágrimas que derramaste por mi alma. El peso fue inmenso. Sí, el sufrimiento fue terrible, pero la victoria fue absoluta. El Padre Pío nos mostró que el amor es más pesado que el pecado. El amor es más fuerte que la muerte. Y al final, el peso aplastante de la cruz da paso al peso de la gloria. Gracias por escuchar. Que la intercesión del Padre Pío alivie tus cargas hoy, y que siempre sientas el apoyo del mundo invisible que te ama más de lo que puedes imaginar. Hasta la próxima. Camina en la fe, y que la paz esté contigo.